Buenos días. Qué bueno que me acompañan en esta breve presentación, en donde les voy a platicar rápidamente de qué fue mi maestría en la Universidad de Glasgow. Agradezco también a CONACYT por el apoyo monetario. Y bueno, para empezar, quisiera explicar en general qué es la historia del arte técnica, que es en lo que hice mi maestría. Y bueno, es una especialidad que a nosotros nos queda muy bien porque justo deriva de la investigación en conservación. Entonces, se forma a partir de la historia del arte, pero se aboca principalmente a el estudio de cómo y por qué se hicieron las obras de arte, o en general los objetos culturales. Y a partir del directo estudio del material, desde una metodología y perspectiva interdisciplinaria, que es lo que les digo que se retoma de la investigación en conservación. Y bueno, esta nueva disciplina, porque es relativamente novedosa, surge a partir de los 90 ya como historia del arte técnica, engloba a conocimientos del área de la conservación, de la historia del arte y de ciencias aplicadas como pueden ser química, física, biología, etcétera. La arqueometría, porque justo al tratar con los materiales necesita de tener una metodología para analizar e investigar todas sus composiciones, y si está también en relación con un contexto museístico, pues vaya, cualquier otra disciplina que se considere necesaria para ver al bien desde una conformación integral. Y como les anticipaba, pues se forma hacia principios de los 90 y es como una extensión de lo que viene siendo la conservación o la investigación en conservación, que surge a partir de los 70, ¿no? Con toda esta motivación de gente como Harold Prendergast, que de hecho es escocés, y Philip Pott, ¿no? En donde toman de las distintas disciplinas lo que les sirve para explicar y dar a conocer y sobre todo ver por la conservación del patrimonio. La única diferencia clara, porque hay muchos pues sí, como traspiés en donde se juntan estas dos especialidades, es que la historia del arte técnica no tiene que ver con conservación, o sea, vaya, no, su objetivo no va hacia la conservación, sino a la investigación, que esto voy a retomarlo después porque me parece algo muy interesante. Y básicamente el programa está dividido en 2 semestres. El primer semestre se ve una revisión general de las técnicas antiguas o tradicionales, y estas eran básicamente las 3 materias que teníamos. Entonces está la producción del arte 1, en donde se revisan todas las técnicas históricas, testimonios sobre práctica de pintores, que iba muy de la mano con la otra, porque justo la metodología de la historia del arte técnica es a partir de las fuentes documentales históricas y de la evidencia material de los objetos, tratar de reconstruir el sentido y la forma en la que se realizaron los objetos artísticos. Y bueno, esta última materia la teníamos todos los del Colegio de Cultura y Artes Creativas, que así se llama como mi facultad, y se llama Métodos de Investigación en la Práctica, y justo eran distintos seminarios en donde especialistas en un tipo específico de investigación nos daban su metodología y los beneficios o limitaciones que podían tener para aplicarla a la historia del arte o a cualquier especialidad que estuviera relacionada. De hecho, uno de los módulos de esta materia era Historia del Arte Técnica, que mi maestro fue a dar la plática y pues nosotros pudimos no ir porque ya sabíamos. El segundo semestre, pues se complementa, quizá me pareció un poco más novedoso porque el primer semestre es muy parecido, la verdad, a lo que revisamos aquí, bueno, más bien allá, en CRIM, en cuanto a técnica de factura tradicional en pintura, ¿no? Que es temple, óleo, había muchas cosas que pues hasta cierto punto ya conocía porque, pues, como saben, también di clases por más de 5 años en la escuela, entonces eran justo los temas que impartía, pero bueno, nunca está de más. Ahí llevan 10 minutos. No, 5, no me mientan. Nunca está de más pues actualizarse y ver sobre todo la perspectiva que otro expositor u otro especialista tiene sobre el mismo tema. El segundo semestre era más moderno, y entonces ahí sí, a pesar de que bueno, yo estuve en el seminario de contemporáneo, pues los conocimientos ahora sí que me
bueno, que tuve la oportunidad de conocer en esta maestría, pues son verdaderamente de punta, porque justo como la mayoría debes de estar consciente, la investigación que actualmente se está desarrollando en el área de conservación va hacia la pintura y los materiales modernos. Entonces, literal, publicaban algo y quien lo publicó vino a darme la plática, ¿no? Entonces, era información verdaderamente, pues, novedosa y de uno a uno. Y tenía esta materia que fue mi coco, la obra de arte auténtica. ¿Y por qué fue mi coco? Porque fue una materia sumamente teórica. Entonces, justo la coordinadora del programa, que es la doctora Emma Hermans, hizo esta materia para la discusión, para que surgiera la discusión entre los distintos especialistas que podemos estar involucrados y los propios alumnos también, en torno a cuestiones de autenticidad, en torno a cuestiones de uso del patrimonio, o sea, como cosas más abstractas, pero sobre todo polémicas, porque esa era la idea, ¿no? Como tratar de ver, por ejemplo, la situación del arte efímero, la situación de las reproducciones, las copias. Entonces, este tipo de conocimientos, pues sí fue muy enriquecedor, a pesar de que me costó un poco toda la parte teórica, porque pues si era teoría del arte, entonces pues son textos que no entiende ni Dios, pero me sentí muy bien que, a pesar de que mis compañeros venían de historia del arte, algunos otros eran artistas incluso, había alguno que otro científico, nadie lo entendimos, entonces eso está maravilloso. Exacto. Y la estancia laboral, pues bueno, para mí fue interesantísima y quizá lo que más me gustó de todo el programa, justo porque pues yo soy una persona muy práctica, yo soy, dijera Renata, yo soy restaurador, arriba de cualquier otra cosa, y pues fue como el momento en donde pude justo hacer uso de conocimientos que ya traía, pero para cosas que yo en la vida había tocado, que bueno, ya ahora les voy a enseñar ejemplos. Entonces rápidamente, pues bueno, no van a ver nada. No sé, no, ¿verdad? ¿No está desenfocado? Bueno, me van a tener que creer. Aquí está, por ejemplo, un programa de una de las materias, y es muy distinto a la forma en la que se estructura la educación en México en general, porque las materias o las clases son muy pocas. O sea, yo literalmente iba 2 veces a la semana a la universidad, bueno, al salón, y no eran clases así como, hoy les voy a enseñar de esto, sino que eran como una especie de seminarios. Entonces en avanzada te daban esto, que son las hojas donde te dicen, esta es la materia que vas a tener por día, o bueno, este es el tema que vamos a hablar por día. Entonces viene un pequeño abstract de qué va a tratar, las lecturas obligatorias que tienes que llevar para el día de la lectura, el día de la clase, y otras lecturas para, si quieres, ampliar tu conocimiento en el tema. Esto también pues fue muy interesante, no encontré otra palabra, porque los contextos de los que venían la mayoría de mis compañeros eran completamente ajenos a conservación. Por lo mismo no tenían idea de lo que pues, nosotros ya sabemos en cuanto a técnica de factura, etc. Entonces fue muy contrastante que pues yo casi ya sabía todo, ¿no? Y digo, no es por presumir, pero más bien es como para alabar la formación que nos dan en la escuela. Y ellos no, porque pues son cosas que nada más se ven en el ámbito de la conservación, ¿no? A nadie más le interesa Goethens y Stout. Pero entonces, bueno, aquí era muy interesante que pues yo no tenía que leer nada y ellos se mataban para leer todo, porque pues sí, la verdad es que yo eso sí lo critiqué. Me parece que hay muchas cosas que los maestros dan por sentado, porque los maestros son restauradores y creen que todos saben eso, pero la verdad es que no. Entonces, para mis compañeros sí era como, pero ¿cómo saben? ¿Pero por qué? ¿De dónde sale? Y yo, pues es que así es y así se hace. No, pero es que ¿cómo sabes? Pues porque yo soy restaurador, pero ustedes no. Pero entonces, bueno, eso sí me pareció un poco criticable de la materia. Pero bueno, aquí están las lecturas. Y esto te lo van mandando semana tras semana para que estés preparado. Además, esa es una bendición que yo imagino que Tania también lo habrá vivido,
las bibliotecas tienen acceso a absolutamente todo, y cuando dices todo es todo, o sea, si no tienes un libro y está en Timbuktu, te lo traen. Entonces es maravilloso porque cualquiera puede meterse y buscar un artículo, bajarlo, es gratis. La verdad es que eso es una gran ventaja. Y bueno, dentro de las materias, y apoyando ciertos seminarios también del curso, teníamos mucho contenido práctico, que también fue otra de las decisiones que me hizo tener esta materia, bueno, esta maestría. Entonces, por ejemplo, aquí está la reconstrucción de técnica de una pintura flamenca que hicimos siguiendo todo lo que en un tratado del siglo XVII que se encontró en un archivo original perdido se reconstruyó. Entonces estaba originalmente en holandés, pero se tradujo y literal siguiendo el paso a paso del pintor, logramos hacer prácticamente una copia. Ahí está en el taller si quieren ir a verla, de un, ¿cómo se llama? Naturaleza muerta, de un pintor flamenco del siglo XVII, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo era prácticamente algo industrial, ¿no? O sea, por eso están tan especializados los pintores en un tema en específico, y tienen una producción impresionante y rapidísima, lo que uno no cree, ¿no? O sea, quizá ves una pintura y dices, no, es que se tardó muchísimo. No, lo hacían literal como pan caliente, porque son fórmulas. O sea, es tan sencillo como pasas el dibujo, le pintas el color muerto, se llaman, de fondo, encima le pones unas veladuras. La cosa es saber qué poner en qué punto, pero pues ya, lo haces y queda igual. Hicimos también prácticas de... Bueno, se ve igual en la foto. Hicimos prácticas, él es mi maestro, el doctor Matt Richter, dos compañeras, ella es inglesa y ella es gringa, se nota la diferencia. Hicimos un taller de reconstrucción de pigmentos. Entonces esto es cochinilla, pigmento de cochinilla, laca de cochinilla. Entonces se siguió igual una receta original, paso a paso. Se sustituyeron algunos materiales, porque la orina de niño pelirrojo, a pesar de que mi amigo Darren dijo que su hermano podía proveerla, la sustituimos por amoníaco. Y bueno, aquí está el producto final. Entonces es muy... es muy enriquecedor que tú puedas ver la parte documental, la parte teórica, pero también la parte práctica, y conjuntarlo para entender la obra. Que esto me parece es lo más importante y lo que más rescato de la metodología de la técnica del arte, de la historia del arte técnica. Aquí estamos, por ejemplo, con Margaret, mi maestra de química, que es una buenísima. Bueno, y él es como Vázquez de viejito. Pero entonces nos apoyan distintas especialidades de la universidad que te enseñan la cromatografía y hacer. O sea, es igual que en la ENCRIM, no lo vas a aprender a hacer tú, pero tienes que entender qué hace la técnica, cómo se hace y qué le puedes pedir para aplicarla y utilizarla. Y la verdad es que el personal es muy accesible. O sea, a diferencia de... mi caso, como estaba en Escocia, es como una mezcla entre Yakarta y Londres, porque... y con un poco de México también, porque ahí la gente sí se abraza y es muy efusiva, menos mi maestra que era holandesa, pero los holandeses son raros. Y pero también estaba como un poco desmadre, perdón la palabra, de Asia, ¿no? O de México, con lo rígido y estructurado del inglés. O sea, era como una mezcla de todo. Ahorita van a ver algunos ejemplos. Y bueno, justo este es uno de los casos que tuve en mi práctica profesional, que versa alrededor de estandartes pintados, banners se llaman. En todo el Reino Unido son súper importantes porque se usaban para todas las procesiones de sindicatos, de movimientos sociales, etc. Y no voy a ponerle pausa porque está a punto de hacer la alarma. Y bueno, la problemática es que igual que aquí, no hay dinero y no hay espacio, entonces todo lo tienen que adaptar a condiciones, la verdad, que a veces son bastante, o como pueden ver, controversiales. O sea, aquí estaba en una bodega que antes fabricaba abono, entonces, pues, las condiciones eran súper húmedas, frías, ya obviamente estaba completamente limpia, pero tenía filtraciones de agua,
las variaciones de temperatura, o sea, no existe eso de más menos 5, porque en invierno se congela y en verano llueve por dentro, pero es el único lugar hasta este año que ya se mudaron a otro nuevo, en donde podían almacenar este tipo de objetos, porque son sumamente largos, y hoy, como ven, se almacenan enrollados, que esta es una de las principales problemáticas de conservación, porque justo al estar enrollando y desenrollando, ustedes se imaginarán que la capa pictórica empieza a sufrir pérdidas, y pues se tiene que hacer algo al respecto. Pero pasa que los restauradores allá están tan especializados que los de textiles nada más saben textiles, los de pintura nada más saben pintura, los de papel nada más saben papel. Entonces, cuando hay objetos como este tipo de estandartes en donde las técnicas son mixtas, pues es un problema, porque los textileros sabían perfectamente cómo hacer el parche y el riquis, pero no sabían absolutamente nada de la técnica pictórica. Y por otro lado, los conservadores de pintura son como muy pipiris nice y solo les importa el arte firmado, entonces no quieren meterse en este tipo de cosas porque no es arte, o sea, es un bien utilitario que puede tener valores artísticos, pero pues no está hecho per se, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy apoyando, justo aquí pude aplicar mis conocimientos de conservación porque pues ellos no saben nada de pintura, yo me hice todo el análisis de las pinturas y la descripción de la secuencia técnico-pictórica, todos estaban muy maravillados porque, ¿cómo sabes? Pues 10 años trabajando en pintura. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la secuencia de aplicación típica de este tipo de banners del siglo XIX, en donde pueden ver los distintos estratos, y, por ejemplo, este tipo de productos también fue muy novedoso y muy gustado, ¿no?, por mis colegas conservadores de textiles, que no suelen hacer estas presentaciones tan visuales. Me sorprendió un poco. Luego, aquí es la bodega de los museos de Glasgow, que es como una institución por separado que ve todos los museos de la ciudad, y esto se supone que es la bodega de textiles, pero como pueden ver, hay de todo. Aquí está un banner, por ejemplo, que también saqué para analizar. Dentro de las mismas instalaciones hay racks. Esto es una maravilla porque se desliza como mantequilla. Aquí puedes poner objetos de vidrio, pinturas, cualquier cosa vertical. Y la verdad es que lo que me impactó y me gustó también es la similitud de espacios, infraestructura, problemáticas y modo de resolver esas problemáticas que existía en la mayoría, pues sí, prácticamente en toda Escocia, porque fui tanto a Glasgow como a Edimburgo, con respecto de México, ¿no? Que yo pensé que iba a ser algo completamente distinto. Yo imagino que Tania sí lo habrá visto, y es que en comparación Inglaterra y Escocia son, bueno, de entrada son dos países distintos, pero además es otra forma de concebir la vida. Entonces los ingleses son sumamente rígidos y sumamente fríos y categóricos, y los escoceses no, los escoceses son como, pues no tanto, digamos, como nosotros, pero sí podría hacer como el símil de que son los latinos del Reino Unido. Y se nota justo en este tipo de cosas, ¿no? Que son muy accesibles, pero también pues tienen este tipo de... Vean, esa es la bodega de textiles. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Y está apilado, obviamente no son las mejores condiciones, pero lo saben, ¿no? Y me contestaron lo mismo que yo hubiera dicho: hay que trabajar con lo que se tiene. Entonces, pues se aprovechan las condiciones que se tienen, la poca infraestructura y también el mucho espacio, ¿no?, para pues hacerlo mejor como se pueda. Y bueno, este es otro caso que se los voy a pasar rapidísimo porque pues ya me pasé el tiempo. Este fue una pintura que terminé atribuyendo a este pintor Claude Lorrain, que es francés del siglo XVII, que se me asignó como parte del curso en la universidad, y pues es como un buen ejemplo de lo que se puede lograr o extraer de información utilizando la metodología de la historia del arte técnica, porque de esta pintura no se sabía nada, únicamente que el suegro de mi maestra lo había comprado en una venta de garage en Londres en los 80s, y desde entonces estaba en su casa. Bueno, estuvo bajo su colchón mucho tiempo y la trajo para la universidad, y entonces pues se partía de una obra completamente descontextualizada porque no es de museo, no traía ninguna etiqueta. Entonces pues fue a partir del estudio de la materialidad únicamente
y de contextualizar esa materialidad que con las técnicas con las que contamos, que era microscopía, aquí está, de alta resolución con luz ultravioleta y luz normal, microscopía con luz polarizada, distintos aparatos de aumento, escáneres de aumento. La verdad es que tampoco era nada del otro mundo. Fotografía infrarroja, pero esta la hacen igual que alguna vez experimentamos en la escuela con el filtro Hoya en una cámara Nikon normal, digital, nada más que está como alterada para que no tenga este bloqueo del infrarrojo. Pero tampoco cuentan con un... Me imagino que en el Cortal sí tienen una de estas de infrarrojo de punta, pero bueno, se puede obtener muchísima información si se sabe dónde buscar y si se sabe dónde aplicarla. Entonces, por ejemplo, aquí esto es lo que me permitió relacionarlo con Claude Lorrain al menos. Claude Lorrain hizo un libro en donde bosquejó todas sus pinturas y gracias a la observación que hice con infrarrojo pude encontrar que a pesar de que el barniz no dejaba ver ningún detalle, ese tipo de trazo de bosquejo era muy similar en la pintura que yo tenía. Entonces, si bien no lo pudo haber hecho, o la única posibilidad no es que lo haya hecho este pintor Claude Lorrain, si es alguien que conocía este tipo de trabajos, entonces eso ya lo aproxima a un centro de producción y con estudios todavía más posteriores, bueno, más, ¿cómo se dice? Más ¿Recientes? Ajá, perfectibles, digamos. Donde se puede perfeccionar el estudio para entender si sí o no era de Claude Lorrain. Bueno, hay ultravioleta, ¿no? Aquí vemos que pues ya la habían limpiado. Hay un microscopio maravilloso, muy similar al que tenemos en Moneda, para hacer estudio general de materiales. Por ejemplo, este mapeo es una maravilla, porque te permite conocer cada elemento y en dónde está ubicado. Entonces fue muy útil también para la identificación, no solo de los materiales, sino de las técnicas. Tuvimos el apoyo de Arie Ballert, que es como, pues sí, como el Rubalcaba de Holanda, que vino con su pistola de FRX a petición de ERMA para hacer un estudio de FRX puntual. Entonces, pues aquí pueden ver cómo entrega los resultados. Teníamos también un FTIR ahí mismo en la universidad para materiales orgánicos, entonces pudimos directamente identificar fibras, identificar aglutinantes. Aquí está el espectro. Y bueno, finalmente, rapidísimo, les enseño un poco la tesis que tuve que generar en 4 meses, así que los que no se titulan no tienen pretexto para no hacerlo. Nos dan 4 meses para terminar la tesis, entonces termina el curso y tienes tú 4 meses para hacerlo. Y yo elegí como tema el estudio de un pigmento histórico llamado crisocola, que la problemática es que siempre ha sido interpretado como otro pigmento que es malaquita, pero coincide que hay un mineral llamado crisocola que es el que, bueno, de hipótesis teníamos, pudo haber sido el que históricamente están hablando las fuentes. Entonces, pues lo que se hizo ahí está el título, para hacer la investigación fue una identificación material y una reconstrucción de la posible técnica empleada para ver si las posibilidades plásticas y de poder cubriente, etcétera, coincidían con lo que las fuentes históricas decían o no, y obviamente compararlo con el otro material en juego, que es la malaquita, para ver qué ventajas tiene uno sobre el otro. Y la verdad es que los resultados fueron muy sorprendentes, porque en contra de todas las probabilidades encontramos que sí es muy factible que la crisocola como tal, como el mineral se llama crisocola, haya sido empleada y que sea la que hablan las fuentes, porque todo lo que decían las fuentes coincidía casi al 100 con el mineral crisocola, mientras que la malaquita no. La malaquita tenía otras propiedades y además las fuentes, lo poco que la mencionan como así, como malaquita. Entonces, claro, pasa algo. ¿Por qué no se ha encontrado en identificación de materiales? Pues justo porque la malaquita, al ser tan cristalina y tan definida, bloquea la señal de la posible presencia de crisocola. Entonces, un poco mi conclusión, o lo que surge de la tesis, es que se tendrían que volver a hacer análisis de esas identificaciones de malaquita para descartar que no exista crisocola también, porque las técnicas de antes
no permitían esta precisión y ahora, sobre todo con esta referencia, ya se puede tener un parámetro para encontrar este pigmento ya sea en mezcla o simplemente asociado, porque pasa que los dos ocurren en conjunto. Bueno, me prestaron minerales del Museo Nacional de Escocia, que a mí también me pareció algo impresionante, porque es como si me hubieran prestado especímenes de antropología, y los tenía en mi casa, literal, me los dio el director de mineralogía. Toma, Daniel, llévatelos, pero así no tengo que hacer uno, hasta yo le dije, no tengo que hacer un oficio de salida, algo, ¿no? Una garantía, ¿qué tal que me los robo? No, yo ya sé dónde vives, y ya, bueno. Entonces, literal, me lo puso en una caja, ya voy yo en el metro, todavía fui a tomar una chela con unos amigos allá en el, y puse la caja ahí en el bar, o sea, una maravilla de personas. Pero entonces ya, estas me las prestaron en mi casa, los tuve, hice todos los análisis de microscopía polarizada que fueron muy reveladoras, y encontré, con ayuda de mis maestros, las consistencias que había entre las distintas muestras para poder determinar una tipología específica del mineral, porque justo decían que no se puede, que es amorfo, que nadie la ha podido localizar, pero después del estudio yo determiné, o bueno, más bien terminamos también con mis maestros, que sí es posible identificar, sin lugar a equivocarse, la crisocola en mezcla con cualquier otra cosa, porque tiene características muy particulares, a pesar de que no sea cristalina y que no sea así con un plano delimitado, ¿no? Me ayudaron a hacer XRD, difracción de rayos X, también en el Museo Nacional de Escocia. Y luego estas son fotos, bueno, nada más les puse una, pero para cada cuadrito hay como 100 fotos, porque hice un registro perfecto de cada proceso, mezclé el pigmento con todos los aglutinantes que normalmente podemos encontrar en pintura: aceite de linaza, yema de huevo, blanca de huevo, clara de huevo, cola animal y goma arábiga. Entonces, para cada pigmento lo molí a mano, lo mezclé con la moleta de vidrio, apliqué veladura y empaste para ver pues, cómo se comportaba uno con respecto del otro, y tomé distintos aumentos para ver cómo se formaba la película, qué defectos o ventajas tenían, y estas fueron como los datos que me permitieron llegar a las conclusiones a las que llegué. Este es el índice, que tampoco van a ver nada, entonces pasamos rápido. Y finalmente, pues, las conclusiones de mi incursión en esta nueva disciplina es que justo la historia del arte técnica permite el estudio holístico e integral de los bienes culturales, es muy útil para esto, otorga la metodología apropiada para considerar integralmente todos los valores que componen al patrimonio, y esto permite su verdadera vinculación porque no se ve de manera aislada, sino que todo tiene que concatenarse, y esto me parece que, a pesar de que no está diseñado para la conservación, puede ser totalmente aplicable, porque parte del material y parte de las cosas que nosotros podemos tener acceso a eso ya lo dije. Y bueno, también permite la consideración de todas las aristas posibles, porque justo para poder interpretar los resultados tienes que hacer uso de todo lo que puedas saber del objeto, ¿no? Entonces esto pues va muy acorde con, por ejemplo, las cartas como la de Burra, etcétera, ¿no? Que justo te dicen que tienes que tener esta información para tú poder entender, valorar y saber qué hacer con el patrimonio, ¿no? Y pues es una útil herramienta para la generación de nuevo conocimiento, que esto ya lo sabíamos nosotros como restauradores conservadores, porque nadie puede tener los datos que nosotros tenemos al tocar el objeto, ¿no? Al ser los únicos que podemos verlo así a través y tocar y sentir, casi que oler y probar. Esa información es valiosísima, nada más que hay que saber cómo sacarla y cómo presentarla, ¿no? Porque, pues sí, nosotros nos damos cuenta, pero pues eso no quiere decir nada. O sea, ya que te des cuenta, tienes que ver qué implicación tiene, qué importancia tiene para el bien, ¿no? Cómo lo puedes relacionar, cómo lo puedes valorar, cómo lo puedes conservar. Y pues algo muy padre es que dentro de la dinámica también del curso te enfrentan a este tipo de problemáticas. Entonces hacemos ensayos, presentaciones con tiempo, y es tiempo así de te pasas, por ejemplo a mí ya me hubieran cortado, pero te pasas 2 minutos, 1 segundo y ya te cortan, ¿no?
te dan 5 minutos y tienes que hablar de lo que hiciste en un año, ¿no? Hacemos pósters y se hace todo así, todo, es como jugar a la vida real, porque te hacen pequeños congresos, pequeños simposios, pequeñas presentaciones de póster, y pues es muy enriquecedor, porque justo así es como te vas ¿no? a hacer de relaciones, de labia, ¿no? De experiencia. Y tuve la ventaja también de no solamente coincidir en estos como juegos a simposium, sino en un simposium verdadero de autenticidad que se llevó a cabo en la Universidad de Glasgow, bueno, conjuntamente de la Universidad de Glasgow y el Glasgow School of Art, que es como la Facultad de Arte, pero es otra universidad. Y pues vinieron gente de todo el mundo, todos los que fueron a la conferencia que fue Manuel, también fueron aquí. Y pues es impresionante ver y pues sí un poco también juzgar el nivel de los ponentes. O sea, había quien hablaba así, leía todo, no te dormía, no sabía nada. Por ejemplo, mi madre que siempre dice que es que yo no sé hablar inglés, y le digo, mamá, no te preocupes, no es tampoco restricción. Había gente que no sabía hablar inglés, entonces no le entiendes nada y está leyendo. Pero bueno, el chiste es que se presentan, ¿no? Que uno cree, ¿no? Que afuera todo es 1000 veces mejor y que nada de lo que hacemos acá es suficiente, pero justo mi experiencia me dio a ver que no, que es igual. Claro que puede ser mejor, ¿no? En algunos aspectos. Esta es una foto de mi grupo, él es mi super amigo Darren. Y ya. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, ya la apagué. Sí, en la carrera aplican el método de la historia del arte técnica a otros bienes culturales que no sean pintura. Claro, bueno, yo como sabes, a mí solamente me interesa la pintura, pero teníamos en el taller esculturas, papel, bueno, papel acuarela, principalmente, ¿eh? Pero sí, generalmente tienen distintos objetos justo para que la clase también tenga distintas experiencias. Fuimos a un taller de vitral que me súper encantó, porque pues son cosas que normalmente no vemos, ¿no? Y pues es justo una de las técnicas que en el Reino Unido, a pesar de que acabaron con todos sus vitrales antiguos por la iconoclastia, siguen con esa tradición, ¿no? Entonces, el restaurador que está trabajando en el taller al que fuimos, pues, está reponiendo unos vitrales de una iglesia en Irlanda que explotó después de un incendio. Entonces está padrísimo ver cómo consiguen los materiales, cómo los preparan. O sea, el chiste de la historia del arte técnica es meterte a full a la técnica de factura. Y pues puede ser técnica de factura de cualquier cosa. Han ido a ver muebles, o sea, lo que haya. Claro que no siempre puedes tener todo, porque pasa como en la escuela. Hay veces que te llegan las obras, hay veces que no te llegan, hay veces que tienes que sacar, literal como mi maestra, las obras de abajo de tu casa para que los alumnos la vean, porque pues por cuestiones de presupuesto, de logística, de permisos, no siempre se logra, ¿no?, tener a Miguel Ángel aquí en la mesa. Entonces, pues, como te digo, hay que hacer uso de lo que se tiene y de la mejor manera. Lola. Que van un poco enfocados a lo que hacen en arqueología ahorita con la cuestión de la investigación en técnicas de factura y generar bases de datos. Pues es uno de los productos de salida, sí, hacer bases de datos. La diferencia es que las bases de datos son datos duros y justo lo que trata la historia del arte técnica es de concatenar los datos para crear un discurso en torno al objeto, no únicamente el dato aislado, porque el dato aislado le dice algo al especialista y puede trabajar con ese dato aislado, pero en general es solo un cúmulo de información. Y el conocimiento no es un cúmulo de información, el conocimiento es ya una interpretación, una propuesta, ¿no?, que te puede generar más conocimiento, o sea, no nada más acumular datos. Entonces, en ese sentido, las bases de datos sí son un producto de salida de la metodología de la historia del arte técnica, pero más bien como herramienta. Y lo que se busca es, pues, como prácticamente todos los artículos de la Studies in Conservation, o sea, tener un fin, ¿no?
en ese caso es un fin para la conservación, pero puede ser un fin para simplemente la historia del arte técnica, es decir, la técnica de factura. Ari. Oye, y estos artículos que se producen, bueno, y trabajos de titulación que se producen a partir de esto, ¿están a disposición de la gente como en algún catálogo? Pues están en la red, nada más que tengo que preguntar cómo se autoriza o cómo funciona, porque el otro día estaba buscando un tema en especial y salió una de las tesis de la Universidad de Glasgow en línea, ¿no? Y la puedes consultar y la bajas, de hecho ya la tengo yo. Pero la mía todavía no está, entonces no sé si es como te esperas un tiempo y luego ya la suben o tienes que autorizarlo. Voy a escribir porque sí me interesaría, por ejemplo, que la mía estuviera en línea. Pero bueno, de todas formas, los propios profesores te encaminan a que tengas otros productos de salida, que escribas artículos. Por ejemplo, voy a meter un póster para el próximo congreso del ICOM. Y pues eso, o sea, como darle salida a tu investigación y pues saber que hay muchas formas de hacerlo, porque, pues mira, la verdad es que a mí no me gusta escribir, pero pues hay otras formas de salida, ¿no? Los pósters, y bueno, también los artículos en colaboración son, pues, maravillosos. Ah, ok. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias por su atención y por aguantarme que se pasara el tiempo.